Buenos días, señores estudiantes, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy vamos a dar la clase acerca de la sexta rotación que vamos a tener en el laboratorio, referente al manejo de las variables tipo entero que se encuentran en el PLC y que pueden ser enviadas y controladas también en la pantalla táctil. Muy bien. Entonces, para eso primero entendamos un poco los datos de programación. Este tema dice que a diferencia de los humanos, una computadora no conoce la diferencia entre un valor numérico y un valor tipo letra, por lo cual se debe tener un conjunto de variables para identificar las mismas. Tenemos unos ejemplos comunes de los típicos de tipos de datos. Tenemos los datos booleanos, que ya los hemos manejado. En nuestro caso son las entradas tipo I, las salidas tipo Q y las variables de memoria tipo M. Son aquellos elementos o datos, tipos de datos o variables donde solo se puede tener dos datos, que es uno lógico o cero lógico, verdadero o falso. Tenemos también las tipo carácter, las tipo flotante, que son tipos de datos que tienen números decimales. Y tenemos las tipo string, que por ejemplo son palabras o frases o nombres completos para almacenar este tipo de datos. Y también tenemos los tipo entero, que son aquellos que van puede ser desde valores negativos hasta valores positivos en un rango constante, un rango definido sería la palabra correcta, sin decimales. Esas son las variables tipo entero. Ustedes en este curso van a manejar las variables tipo booleano y tipo entero. Las tipo booleano, como nos habíamos dicho, son aquellas que pueden tener solo dos variables, muy utilizadas en la parte de programación, en la electrónica, como ustedes ya lo han ido haciendo. Y las tipo entero, en cambio, son aquellos datos que representan un conjunto finito de números enteros, como se lo había mencionado. Es aquella variable donde se puede almacenar un conjunto o un rango numérico definido. Depende del espacio usado del dato, es decir, de la cantidad de bits que se tenga. Las variables tipo bool que se van a utilizar en el Sound Machine y que ustedes han utilizado, unas son los objetos de entrada y salida y las otras son los objetos de bit de memoria. Los objetos de entrada y salida tenemos dos: las de elemento de símbolo porcentual, las tipo I y las tipo Q. Las tipo I es la entrada digital, es un objeto de bit o booleano. Y la salida Q, que también es una salida digital, aquí le menciona y le llama tipo objeto bit. Realmente es un objeto tipo booleano, es exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí tenemos la estructura, que sería IY.Z. La Y representaría el elemento de donde se está sacando la entrada. Recuerden que si es del PLC, el valor es 0, el PLC original. Si son elementos expandibles, módulos expandibles, va empezando el 1, el 2, el 3, etc. Y el Z representa el número de la entrada. Entonces, si estamos hablando de la primera entrada de un PLC, sería I0.0. Las entradas no aceptan registros de escritura, son únicamente elementos de lectura. ¿Por qué? Porque el dato se almacena exteriormente. Si ustedes quieren poner un 1 lógico en esta variable, lo que tienen que hacer es ingresar un valor de 24 voltios en la entrada. Es decir, si yo conecto un pulsador abierto y lo cierro conectado a 24 voltios, pues ahí tendré el 1 lógico. Y si quiero tener un 0 lógico, no tengo que almacenar ningún tipo, o más bien dicho, no tengo que enviar ningún tipo de corriente eléctrica. Es decir, la escritura se da externamente. Es decir, este elemento no acepta escritura, simplemente es de lectura. En cambio, el Q sí es un elemento que se puede escribir y también se puede leer. Esto lo hemos visto en muchas ocasiones, por ejemplo en la retroalimentación. Cuando yo hago un elemento de escritura, estoy colocando a la salida de la bobina el valor de la salida, del elemento de salida, en este caso sería Q. Pero en cambio, si quiero que sea de lectura, utilizo este mismo nombre de la variable, pero como un contacto abierto o un contacto cerrado. Es decir, cuando coloco la bobina es de escritura, y cuando coloco contactos con estos nombres, eso es lectura. Muy bien.
igual se almacenan en datos de memoria. Todo lo que nosotros hacemos están almacenados en datos de memoria. Lo que nosotros estamos haciendo es guardar información dentro de una memoria volátil del PLC. Y tenemos los bits de memoria. El símbolo, por ejemplo, es el porcentual. Para todo elemento que se utilice en una variable de este software del PLC, se utiliza el porcentual. Y el objeto es el n, que son bits de memoria que almacenan valores intermedios mientras se ejecuta un programa. Es decir, nos sirven, hasta ahora lo hemos utilizado como contactos auxiliares. Y también elementos que nos sirven para enviar datos a la pantalla táctil. Son los elementos porcentual n. Solo pueden tomar valores de 0 o 1, verdadero o falso, por eso son entradas tipo booleana. Los bits de memoria son áreas de memoria interna utilizadas para almacenar valores binarios. Porcentual MI, que representa la I, el número de la variable que estamos utilizando. Por ejemplo, un porcentual M25 es un bit de memoria número 25, es el puesto del registro de memoria. El PLC tiene 255 de estos elementos. Tenemos suficientes valores que nos pueden servir como elementos de apoyo para la programación. Ahora vamos a la clase de ahora, que son las variables tipo entero. Para este año, para este curso, vamos a utilizar solo 3 tipos de variables tipo entero. Son las variables del temporizador, las variables del contador y las variables de memoria. Vamos a por ello. Las variables del temporizador o las variables del timer. Aquí yo tengo una gráfica que me indica cómo es que funciona un temporizador on the line. Ustedes ya lo conocen, aquí están los pasos, pero vamos a explicar un poco, ¿no? Entonces, cuando se activa un 1 lógico, se ingresa un 1 lógico por la entrada del bloque de operación, el temporizador empieza a contar. Digamos que yo estoy activando un timer on the line de 5 segundos. Entonces, cuando yo ingreso un 1 lógico en la entrada, después de 5 segundos se va a activar la salida. Así es como funciona un on the line. Pero ¿qué está pasando dentro del programa? Cuando yo activo un 1 lógico en la entrada, dentro del bloque del contador, es como que se activara un cronómetro y ese cronómetro empieza a aumentar. Aumenta. En nuestro ejemplo, sería 5 segundos. Entonces empieza 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y cuando llega al segundo 5, se activa el Q. Perfecto. Así es como funciona un temporizador on the line. Pero ¿qué está pasando dentro del programa? Dentro del programa tenemos 2 variables tipo entero, la TMIP y la TMIP. La TMIP es el valor del set point del bloque temporizador. Había dicho un ejemplo de que tenemos un temporizador on the line a 5 segundos, que se activa a los 5 segundos. Al decir 5 segundos quiere decir que la variable porcentual TMIP estaría en un número 5. Entonces, el TMIP es el registro de memoria donde se almacena el punto de set point o el punto de activación de la salida. Ese es un valor constante. En cambio, ¿qué es el TMIB? El TMIB es un registro, es como una especie de cronómetro. El PLC tiene un reloj interno, entonces en el momento que activamos el timer con la entrada 1 lógico en IN, lo que va a pasar es que en este registro empieza a cambiar el valor 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el momento que TMIB es igual que TMIP, ahí se activa el Q. Eso es lo que realmente está pasando en nuestro timer. Hasta ahora hemos entendido el timer, pero no con estas variables. Pero eso es lo que realmente está ocurriendo en el programa. Entonces aquí ya tenemos 2 variables tipo entero. ¿Por qué? Porque TMIP no toma solo valores de 0 o 1 lógico. No es una entrada de datos tipo booleana, es una entrada de datos tipo entero, porque ustedes pueden poner en esta variable desde el número 0 hasta el 9999, que es un valor que tiene por default el registro del timer. Eso se almacena en el TMIP. Cuando ustedes le dan doble clic al bloque contador y modifican el valor de este set point, que por default está en 9999, lo que realmente estaban haciendo es guardando ese dato en el TMIP.
En cambio en el TMIB lo que pasa es que se va a visualizar el tiempo que va ocurriendo. Entonces, podríamos decir que el TMIP es un registro de escritura y el TMIB es un registro de lectura. Porque yo en el TMIP estoy ingresando un dato, que es el dato del temporizador, y en cambio del TMIB yo estoy extrayendo el valor del tiempo real que está ocurriendo. Eso pasa en el timer. Algo similar ocurre en el contador. Recuerden, ¿no? Tenemos las entradas de reset, que hace que el contador vuelva a cero. La entrada tipo S, que hace que el contador se ponga ya en el valor del preajuste. Tenemos el CU, que va aumentando el valor del contador, el CD, que va disminuyendo el valor del contador. Tenemos las salidas tipo E, que es el desborde de un conteo regresivo, es decir, cuando baja del 0 y va al 9999. El F, que es un conteo, el desborde progresivo, que es cuando llega al 9999 el contador y como no hay más datos, vuelve al 0. Y el D es el valor que se activa cuando el contador llega a tener el mismo valor que el preajuste. Miren, para un ejemplo, este valor del preajuste que dice la salida predeterminada alcanzada, dice que el bit asociado, que es el conteo realizado, se ha establecido en uno lógico. Es decir, también tenemos un registro tipo booleano de salida del contador, pero no lo vamos a explicar mucho. Lo que sí nos interesa es que miren, eso ocurre, es decir, el D se pone en uno lógico cuando un CIB es igual a un CIP. Entonces aquí tenemos igual dos variables tipo entero. Asimismo, como habíamos visto en el timer, el TMIP es el tiempo que nosotros estamos colocando como un set point para que se alcance, mientras que el TMIB va aumentando con el tiempo. De la misma manera tenemos aquí un registro de escritura y uno de lectura, ¿sí? De la misma manera que el timer. El CIP, en este caso, ¿qué es? El CIP en el contador es el valor del preajuste, que por default está en 9999. En casos y ejemplos anteriores habíamos dicho, yo quiero hacer quiero usar un bloque contador, el cual, después de dar 5 conteos, 5 pulsaciones, active la salida D. Entonces, yo en el preajuste le ponía el valor de 5. Lo que realmente estaba haciendo, cuando en el preajuste le ponía 5, es que yo estaba cargando ese valor de 5 en el CIP. Y en cambio, ¿qué es el CIB? El CIB en cambio es, digamos que yo voy pulsando mi entrada. Ahí voy pulsando en la entrada CU, por ejemplo, que es el conteo progresivo. Y de repente me olvidé cuántas pulsaciones había dado. Esas pulsaciones se están grabando en el CIB. Si yo doy 2 pulsaciones en el CU, este CIB se graba con el valor de 2. Si doy 50 pulsaciones, 50 conteos progresivos, ese valor número 50 se graba en el CIB. Estos valores también son entonces variables tipo entero. Y tenemos el último, que es la variable de memoria. Muy similar al tipo de objeto M, a la variable M que habíamos visto en el caso anterior, pero la porcentual M solo nos servía para almacenar 2 valores, o 0 lógico o 1 lógico. Ahora en cambio tenemos una variable tipo entera, que es la porcentual MW. En la MW yo puedo grabar varios tipos de datos numéricos. Tiene un milímetro igual de 9999, que es el valor máximo de registro de bits que aguanta este PLC. Entonces, el porcentual MW. Ahí también yo puedo ir almacenando valores desde el 0 hasta el 9999. ¿Para qué me servirá este dato de memoria? Al igual que el porcentual M, el porcentual MW es la única opción que yo tengo para enviar datos a la pantalla táctil y también para que esos datos yo los pueda recoger de la pantalla táctil. Aquí tenemos entonces todas las variables que se tienen hasta el momento y que se van a utilizar en el presente curso. Muy bien, una vez explicado
el funcionamiento de las variables que tenemos en el PLC, las que hemos utilizado y las que vamos a utilizar, vamos a hacer un ejemplo sencillo utilizando las variables enteras del PLC y manejándolas o visualizándolas en la pantalla táctil. Para eso voy a utilizar como ejemplo el contador. Entonces, vamos a por ello. Vamos a hacer un ejemplo en 3 partes. Primero, voy a hacer un contador, el cual yo tenga un pulsador de conteo progresivo y un pulsador de reseteo, y que cuando llegue al número 10 se active una salida, y esa salida yo la visualice en la pantalla. Entonces voy a tener 2 pulsadores y una salida tipo visual en la pantalla táctil. Cuento 10 veces y la luminaria se va a encender, el indicador visual se va a encender, y con el otro pulsador le reseteo a 0. Ejercicio 1. Ejercicio 2. Voy a hacer el mismo caso, pero ahora voy a generar una ventana en la pantalla táctil donde yo pueda visualizar el valor de los pulsos o conteos que yo voy haciendo. Y en el tercer caso voy a tener los 2 pulsadores, el uno para el conteo progresivo, el otro para el reseteo, la luminaria que se va a activar luego de 10 pulsaciones, el indicador visual que me va a poder presentar el valor de los conteos que voy haciendo. Y aparte, si ya no quiero que mi contador llegue solo hasta 10, sino cualquier número que quiera, voy a generar una ventana donde voy a poder ingresar el valor del conteo de activación de la luminaria. Es decir, en esa ventana, si yo pongo 20, eso quiere decir que cuando llegue al número 20 de conteos se active la luminaria. Entonces, en el primer caso solo manejo el contador de manera simple. En el segundo caso voy a visualizar el número de conteos, y en el tercer caso visualizo el conteo y también reseteo o seteo el valor que yo quiero en el conteo. Caso número 1. Primero, activo el contador, coloco un contador y digo que voy a utilizar solo 2 pulsadores, ¿no es cierto? El del reseteo y el del contador progresivo. Entonces coloco así, coloco acá, y con eso voy a activar a una salida cuando llegue al set point. Entonces el reseteo le podemos poner M0. Recuerden que las variables de memoria son las que sirven para comunicarse con la pantalla táctil. M1 para activar, y digamos que la salida va a ser M2. Perfecto. Y decíamos que cuando llegue al 5 se active. Entonces le doy doble clic acá y en el preajuste le pongo 5. Recuerden, ya estudiamos qué es el preajuste. El preajuste, lo que realmente es el CIP. Perdón, es el CI. Es el CI. Sí, exactamente, es el CIP. El 5 realmente lo que estamos haciendo es controlando la variable CIP. Listo. Miren, entonces ya el preajuste se grabó en 5. Recuerden, lo que estoy haciendo realmente aquí es grabando el número 5 en una variable bueno, ya no sería CIP, sería C0P. Listo. Si estuviéramos conectados realmente, por cuestiones que ustedes conocen, no estamos conectados, lo que haría es cargar esto, ¿no? Supongamos que este PLC es un 192.168.0.3. La pantalla táctil, digamos que es 192.168.0.2 y la computadora es 192.168.0.1. ¿Sí? Listo. Cargaríamos esto y está ya nuestro primer caso, nuestro primer ejemplo en el Zoom Machine. Ahora vamos al vídeo. Creamos un nuevo proyecto. Esto ya ustedes lo saben. Colocamos el que es. Asignamos, habíamos dicho que la pantalla táctil va a ser 192.168.0.2. ¿Sí?
Listo, pongo siguiente y pongo finalizar. Habíamos dicho que vamos a poner dos pulsadores, el uno es para que vaya aumentando y el otro es para que vaya disminuyendo. Utilicemos los pulsadores 3D, coloquemos un verde y coloquemos un rojo de stock, un rojo 3D, listo. Recuerden siempre ubicarlos de una manera adecuada. Muy bien. Listo. El verde va a ser el que va a ir contando progresivamente, entonces antes de eso, bueno, pongamos también una salida. En este caso podemos coloquemos solo un indicador visual. No, creo que sí tenemos igual luces piloto, ¿no? Sí, coloquemos una verde ya, que nos indicaría cuando ya esto se activó. Listo. Entonces, ese es el primer ejemplo. Ese es nuestro primer ejemplo. Ahora recuerden que hay que indicarle a la pantalla táctil que yo me voy a comunicar con un PLC. Entonces, en administrador de entradas y salidas, nuevo controlador, Modbus TCP/IP, equipo Modbus, pongo aceptar. El PLC habíamos dicho que va a ser 192.168.0.3. Recuerden activar el bloque de la sintaxis, pongo aceptar, pongo sí, y ahora ya podemos programar. Entonces el verde va a ser M1, entonces lo hacemos por pulsación, activamos el bit, cogemos una variable que va a ser tipo bit porque es booleano, temporalmente activado, creamos la variable. Miren, aquí tenemos dos tipos de variables que también podemos ir creando en la pantalla táctil: tipo bool, tipo real, tipo entero y tipo string. Ustedes solo van a ver estas dos, la booleano y el entero. Ahorita nos interesa booleano. Recuerden, los pulsadores son tipo bool o tipo bit. Creamos nueva variable bool. Esta era la M1. Pongo aceptar, la selecciono, aceptar y aceptar y aceptar y listo. Entonces esta verde, cuando yo presiono este pulsador, lo que voy a hacer es activar el conteo progresivo. Bien, ahora el rojo, ese es el M0, pulsación, habilito, genero una nueva variable, pongo temporalmente activado. Esta variable sería M0, presiono M0, aceptar, la selecciono, aceptar, aceptar, aceptar y listo. Y cuando llegue al 5 se tiene que activar la baliza. Recuerden, la variable en cambio se la modifica acá abajo. Doy clic, creo la nueva variable. Esta variable era la M2, pongo aceptar, selecciono, aceptar y listo. Ejemplo número 1. Entonces yo cuento aquí, presiono 1, 2, 3, 4, 5 y cuando llegue al 5 estamos llegando al reajuste que está aquí en 5 y se activa el M2. El M2 está aquí en esta baliza y la baliza se va a encender. Si quiero volver todo a cero, presiono el pulsador rojo porque el pulsador rojo está activando mi reset. Listo. Caso 1. ¿Cuál era el caso 2? En el caso 2, en cambio, yo decía que en todo momento yo quiero ver el conteo que estoy haciendo. Listo, entonces voy a crear un nuevo escalón y ahora utilizo algo que son los bloques de operación. Coloco un bloque de operación. Entonces, ¿qué me está diciendo? Lo que me está diciendo el ejemplo 2, que yo quiero visualizar algo en la pantalla táctil, eso quiere decir que yo quiero extraer algo de información del PLC y esa información va a viajar a la pantalla táctil. Entonces, lo que yo estoy haciendo es leyendo la información del PLC y extrayendo ese valor
hacia la pantalla táctil. Entonces, ¿cómo hago yo para que una variable viaje, un dato o una información viaje desde mi PLC hasta la pantalla táctil? Pues utilizo las variables de dato, en este caso, como voy a tomar una variable entera, tengo que utilizar el porcentual MW. Entonces, ¿qué hago? Aquí coloco porcentual MW, como es la primera que voy a utilizar, MW0. Entonces quiere decir que en esta variable yo voy a cargar algo. Entonces pongo dos puntos igual, y quiere decir que yo en esta variable voy a cargar un valor, y ese valor va a viajar a la pantalla táctil. Entonces, ¿qué me dice mi ejemplo 2? Que yo quiero visualizar en todo momento el valor del conteo, el valor que estoy haciendo en el conteo. Entonces, ¿cuál era esa variable? Era la porcentual C, en este caso 0.b. Entonces, si yo quiero visualizar el valor del conteo, utilizo la variable C0.b. ¿Qué estoy haciendo entonces? Digamos que doy 2 pulsaciones al M1. 2 pulsaciones en el conteo progresivo, eso quiere decir que estoy en el conteo número 2. Entonces el valor del 2 se está grabando en el porcentual C0.b. Ese valor 2 que está en el C0.b, yo le estoy cargando al porcentual MW0. Entonces estoy grabando el número 2 del C0.b en el MW0. Ese valor del MW0 ya puede viajar a la pantalla táctil y ya le puedo visualizar. Entonces estoy grabando ese dato en el MW0. Vamos a la pantalla táctil. ¿Cómo hago para visualizarlo? Voy a poner una pantalla de visualización. Entonces, coloco mi pantallita de visualización aquí. Miren, la creo y me dice que yo tengo que indicar cuál va a ser la variable que voy a ver. Ya no va a ser tipo booleana, ahora va a ser tipo entero. Entonces selecciono acá el que dice tipo entero y creo una nueva variable. En tipo de dato tengo que escoger la int, porque es una variable tipo entero. Selecciono aquí y sería como ya está por default, MW0. Pongo aceptar, la selecciono, pongo aceptar y listo. Pongo aceptar. Entonces, ejemplo número 2 realizado. Voy pulsando aquí en el pulsador verde, el conteo va aumentando y en esta ventana me va a ir apareciendo eso: 0, 1, 2, 3. ¿Por qué? Explicación. Cuando presiono este MWC, este pulsador verde, estoy activando el M1. Ese M1 está activando el conteo progresivo, el cual está aumentando el valor del C0.b. Ese valor del C0.b constantemente se está cargando en el MW0, y ese valor de MW0 está viajando a la pantalla táctil y se está visualizando en esta ventana. Cuando llegue al 5 se va a activar la baliza verde, y cuando yo presione el pulsador de reseteo se apaga la baliza, y aquí el valor en la ventana también me va a aparecer en 0. Listo. Entonces, ejemplo número 2, estoy visualizando el valor del conteo. Y vamos al último caso. Ya no quiero solo visualizar el valor del conteo, ahora también quiero resetear ese valor que en este momento le tenemos puesto en 5. Digamos que ahora yo quiero que se active cuando yo dé 10 pulsaciones. ¿Cómo hago? Me tocaría ir a la pantalla táctil, dar doble clic acá, cambiar el preajuste, ponerle en 10, volver a cargar ese dato en la pantalla, volver a cargar el dato en el PLC, y tendríamos que desconectarnos de todo y cambiar todo. Pero no es necesario, porque ahora podemos hacerlo de la siguiente manera. Recuerden, este valor del preajuste realmente es un registro porcentual C0.p. Entonces ahora yo puedo modificar ese dato. Creo una nueva variable, creo un bloque de operación, pero ahora yo voy a escribir desde la pantalla táctil, no voy a leer en la pantalla táctil. Entonces la lógica es inversa. Ahora, atiendan esto,
Ahora voy a cargar en el C0.P el valor, dos puntos igual, que venga de una variable desde la pantalla táctil. En este caso le puedo poner MW1. Si se dan cuenta, está prácticamente al revés que en el de arriba. ¿Pero por qué? Porque en cambio aquí yo estaba haciendo una variable de lectura, es decir, yo iba a leer en la pantalla táctil. Por eso desde el PLC viaja por el MW un dato. Ahora es al revés, ahora yo ese dato le voy a cargar desde la pantalla táctil. Entonces ese dato sale de la pantalla táctil por el MW1 y se carga en el C0P, que en este caso es el valor del preajuste. Cargo esto y ahora tengo que hacer una variable de escritura numérica. La variable de escritura numérica es el mismo bloque del visualizador numérico. Es exactamente el mismo, con una pequeña diferencia o detalle. Igual, selecciono la variable, en este caso la variable que estoy utilizando sería igual, es tipo entera, es la MW1, pero ahora hay un pequeño detalle, ya no solo voy a visualizar el valor de la variable, sino también que voy a cambiar este número. Entonces pongo acá modo introducción y le doy clic aquí donde dice habilitar modo de introducción. Eso es todo. Entonces aquí ya tengo dos ventanitas y mi último ejemplo. Entonces, cuando empiece a funcionar esto, le doy clic aquí en la ventana que se encuentra en este punto. Y aquí en mi ventana derecha, pongo un número en el cual yo quiero que sea mi preajuste, que si yo le pongo 15. Escribo en este visualizador numérico de mi derecha el número 15 y empiezo a contar en el pulsador verde, y ese número de veces va a ir aumentando en cambio en mi visualizador izquierdo, y cuando llegue a ser el valor del izquierdo igual al del derecho, se va a activar la baliza, y cuando presione el rojo esto se va a resetear. Listo. Entonces, si se dan cuenta, ahora ya estamos utilizando también variables tipo entero, y esta sería la clase de esta semana. Hemos aprendido a utilizar variables tipo entero dentro, o más bien en nuestra pantalla táctil, controlado también en el PLC. Muchas gracias, que tengan un excelente día, cuídense mucho.